A la pista en el Ministerio Público, amanecemos en el día domingo en República Dominicana con la noticia de los apresamientos de Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, tres exfuncionarios del más alto nivel del danilismo durante los 8 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Gonzalo Castillo, como todos sabemos, ex candidato presidencial. José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la presidencia, uno de los hombres con más poder dentro del gobierno del danilismo, y Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda del gobierno de Danilo. Estos tres alfiles, tres hombres claves en el expediente de corrupción más contundente y sobre todo que compromete un desfalco al erario, al presupuesto nacional, que bate récords. Estamos hablando, y le voy a compartir todos los detalles, de más de 19.700 millones de pesos. Señores, eso es mucho dinero, Eso no es paje coco, como decimos los dominicanos. Estamos hablando de casi 400 millones de dólares. Odebrecht, que fue un caso de los más sonados y de los más agresivos en términos del esquema de corrupción, llegó apenas a 90 millones de dólares, unos 5.000 y tantos, unos 5.700 millones de pesos. Aquí estamos hablando de cerca de 20.000 millones de pesos. Es el caso de corrupción con el monto mayor, con los esquemas de corrupción en toda la historia de República Dominicana más elevados. Y si usted suma, dicho sea de paso, los casos del Antipulpo, de Coral 5G, de Medusa, Jan Alain, Adán Cáceres, Torres Robiú, de los Santos Viola, los generales, sí, a eso le agrega el caso de Alexis Medina, de Francisco Pagán en la OISOE, de Fernando Rosa Rosa en el FOMPER, todos juntos no llegan prácticamente quizás ni a un 50-70% del monto defraudado, robado por parte de este esquema, que involucra también otros 20 apresamientos, una gran cantidad de exfuncionarios, de prestanombres, testaferros involucrados. Le tengo todos los detalles, como de costumbre, en caliente, en tiempo real, en El Demócrata. Suscríbase en este momento, active la campanita, denos un like y recuerde la importancia de ayudarnos a crecer. 2 plataformas y un talento con el hijo de Don Pancho y Doña Fela, El Demócrata. Repórteme sintonía, dígame de dónde nos ve y recuerde que el mayor de los compromisos es estar atento a todo lo que pasa en República Dominicana. Hay posiciones encontradas en torno a este caso, hay que decirlo, cuestionamientos de gran parte de la sociedad, gente que entiende que esto es parte de un circo, de que, como ha pasado en la mayoría de los casos, no va a haber una condena infirme, de que se está jugando a la politiquería, que es parte de una agenda de la campaña electoral que se avecina por parte del Partido Revolucionario Moderno, del presidente Luis Abinader y su gobierno. Pero para completar un poco las informaciones que dan cuenta de este apresamiento, fue en la madrugada precisamente del día sábado. Quiero darle todo el crédito, atención, a Rafael Guerrero, al hermano Rafael Guerrero de Corrupción al Desnudo. Qué palo diste, Rafael. Muchos medios todavía a esta hora, medios tradicionales, no se han referido al tema. Muchos otros en redes sociales replicaron la noticia. Cuesta mucho, lamentablemente, darle el crédito a plataformas emergentes que tienen el predominio, el liderazgo en esta nueva realidad que conforma el streaming, la magia de YouTube, y de propuestas como Corrupción al Desnudo, El Demócrata, José Peguero y muchas otras, Ariel Lara. Pero en este caso ha sido el gran amigo y hermano Rafael Guerrero quien dio a conocer la noticia en primicia. Vaya al canal de Corrupción al Desnudo, siga todas las incidencias. Guerrero tuvo el privilegio, y qué bueno, me honra que sea así. Comparto esto porque es parte de los principios periodísticos, comunicacionales, profesionales, humanos, por lo menos así lo veo yo, de reconocer el mérito a quien lo tiene. Mire, ¿cómo fue todo? Bueno, se repitió el modelo a propósito de los casos anteriores. Citaron
a Donald Guerrero a un interrogatorio, a Procuraduría, citaron de la misma manera, de manera independiente, a un interrogatorio pero simultáneo a Gonzalo Castillo, y citaron también a José Ramón Peralta. A los tres, obviamente vinculados al mismo caso. Lo encabeza Donald Guerrero como ministro de Hacienda, Gonzalo Castillo vinculado. Hay una ramificación, hay una estructura muy compleja, y mientras lo interrogaban, llevaban a cabo los apresamientos de todos los demás miembros de esta presunta red, de corrupción, poco agripado, y allí le leyeron sus derechos, estando en la sede de la Procuraduría General de la República, y lo dejaron detenidos, presos. No se ha llevado a cabo todavía hasta este momento el traslado a la carceleta del Palacio de Justicia. Es lo que procede para que dentro de las próximas 48 horas se le conozca la medida de coerción. No estamos hablando aquí de un caso cualquiera, no estamos hablando evidentemente de una jugada como las anteriores. El caso de Donald Guerrero, para empezar por allí, conlleva muchos tentáculos. A propósito del pulpo, a propósito de Medusa, este caso es uno de los entramados de corrupción que más va a tocar, anote lo que se lo digo hoy, el caso de corrupción que va a involucrar más familias del poder, más grupos empresariales, mucha gente nerviosa a esta hora del domingo, desde anoche. Se han hecho ingentes esfuerzos durante largos meses para que este caso no prosperara. Era un reclamo social. La sociedad se ha cansado, el país, de ver cómo despilfarran, cómo se roban de manera abierta y directa, sin adornarlo, los recursos que tienen que ir destinados a generar soluciones en ámbitos educativos, en el ámbito de salud, de la energía, de la seguridad ciudadana, del empleo. La corrupción ha calcomido el Estado dominicano históricamente de arriba abajo. No se inició con el Partido de la Liberación Dominicana, pero durante esos 20 años, los 12 años de Leonel y los 8 años de Danilo, se pisó el acelerador como si fuera un viaje al espacio, a la estratosfera. No tuvieron límites. Y a propósito de Leonel, más adelante voy a compartir mi posición de cómo esta asignatura pendiente de los casos de corrupción de los 12 años de gobierno le quita legitimidad, le quita peso al propio Ministerio Público, al rol que juega Jenny Berenice, Wilson Camacho, la procuradora, porque no puede ser que en una estructura de corrupción donde el PLD comparte la misma figura del comité político en los gobiernos de Leonel y en los 8 años de gobierno de Danilo, solo se procesen y solo se conozcan los esquemas de corrupción de Danilo. Es un problema grave desde mi punto de vista a propósito de la legitimidad. Pero para dar detalles de este caso, en el mismo momento, dividiendo los diferentes momentos que estamos viviendo, el apresamiento de Donald, el apresamiento de Gonzalo y de José Ramón Peralta conlleva un duro golpe a el Partido de la Liberación Dominicana, a Danilo Medina, que dicho sea de paso tiene problemas de salud, no se ha confirmado. A mí no me gusta entrar, y nunca lo he hecho, en esos pormenores, a propósito de que nos ha llegado información privilegiada de que la salud de Danilo Medina no está bien. Danilo salió fuera del país hace unas semanas, salió precisamente en estos días una vez más a Estados Unidos, está en un proceso muy comprometedor, y el nivel de estrés, el nivel de presión que tiene que tener Danilo con estos casos de corrupción, vamos a decir que después de que usted le meten preso a Lechi Medina, a Carmen Magali, a Fernando Rosa, a Jan Alain, a su seguridad, la persona más cercana militarmente hablando, que es su jefe de seguridad,
a Adán Cáceres. Ya esos golpes fueron muy contundentes para el PLD. Pasó un tiempo, pero ahora que arranca la campaña electoral con Abel Martínez como candidato tratando de despegar y el PLD enfilando los cañones de cara al gobierno del presidente Luis Abinader, es muy difícil que pueda recuperarse para ni siquiera alcanzar una tercera vuelta. Esto le abre el escenario a Leonel Fernández de una manera contundente. A Leonel no se le ha procesado, no hay un exfuncionario de las gestiones de las 3 presidencias de Leonel que haya sido investigado. Todo el mundo sabe que no es verdad que Leonel no manejó corrupción. No es posible hablar de que el PLD es el partido con los mayores niveles de corrupción en toda la historia de la República Dominicana y que no se investiga a Leonel. Leonel fue un aliado coyuntural clave para que Luis Abinader llegara a la presidencia. El desprendimiento y la salida de Leonel con su hoy Fuerza del Pueblo fue fundamental. Leonel se encargó de sacar del poder a su propia organización política, le cantó el himno de pa' fuera que van al PLD, hizo el trabajo sucio y bueno, de alguna manera u otra la influencia que tiene Leonel en muchos estamentos y en sectores claves, tanto sectores económicos como sectores del gobierno del presidente Luis Abinader, de alguna manera u otra le blindan. Utilizando una palabra muy leonelista, Leonel está blindado porque no ha sido investigado. Eso legitima todo este proceso. Hay mucha gente que cuestiona el hecho de que, como se han llevado a cabo tantos casos de corrupción, de investigación, todo el mundo está en su casa hoy día, desde Jean Alain, La Pastora, Cáceres, no significa que hayan sido descargados, pero con la variación y el cese de la medida de coerción obligatoria de rigor, porque después de 18 meses usted no puede tener con medida de coerción en la cárcel, tiene que haber una variación, un cese de la prisión preventiva y luego ahí entra el grillete, la fianza, presentación periódica, pero no se ha recuperado prácticamente nada valioso, apartamentos, villas, los cientos de miles de millones que se robaron, y de estos casos lo que ha podido mostrar el Ministerio Público ha sido muy poco. De ahí los cuestionamientos también a las diferencias entre la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, con Jenny y Wilson. No se ha visto una unidad, no se ha visto un liderazgo donde la Procuradora apoye de manera abierta. Ha cuestionado a Jenny y a Wilson en aspectos fundamentales del enfrentamiento a los jueces. Muchos jueces serios en el sistema judicial, pero muchos jueces corruptos. Y esos jueces corruptos mezclados con los serios, entonces también le hacen un daño tremendo a la agenda que lleva el Ministerio Público. Muchos son los dominicanos que entienden que esto no va a prosperar, pero mientras tanto, debo decirle, es un avance tener a un ex candidato presidencial como Gonzalo Castillo hoy preso. Tener a Gonzalo Castillo detenido allí no es cualquier cosa, pero sumarle a ese todopoderoso zar de los negocios que tantos esquemas de corrupción manejó y acaparó el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, preso, es un golpe duro y le envía un mensaje que pone a pensar a muchos políticos y candidatos, y a Donald Guerrero, con toda la influencia económica tan cercano, que viene de dirigir periódicos, bancos, dueño de concesionarios en Puerto Rico, en Estados Unidos. Hay muchos socios en el empresariado cercanos a estos 3 exfuncionarios políticos del PLD, que involucra una gran complejidad. ¿Qué piensa usted? Quiero leer sus comentarios. En esta primera entrega vamos a estar dándole cobertura muy cercana a este caso. ¿Piensa usted que será diferente? ¿Se va a marcar un precedente con Donald, Gonzalo y José Ramón? ¿O va a pasar lo mismo que con Jean Alain, Cáceres, La Pastora? ¿Va a negociar el Ministerio Público?